¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué la vida a veces parece tan injusta? Incluso cuando tratamos de vivir con bondad y compasión, hoy vamos a explorar juntos la respuesta budista a la injusticia de la vida. Según las enseñanzas del Buda, el sufrimiento no es un castigo ni una maldición, sino parte de la realidad misma, una realidad marcada por el karma, la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. En este viaje recorreremos las enseñanzas budistas, la filosofía budista y prácticas como la atención plena, que nos ayudan a comprender por qué la vida puede ser dura y, al mismo tiempo, cómo podemos hallar claridad y paz. El budismo comienza con una observación simple pero profunda que hizo el Buda hace más de 2500 años. La vida está marcada por el sufrimiento. No se trata de una visión pesimista, como a veces se cree, sino de una constatación realista de lo que todos experimentamos. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, la vida está entretejida con momentos de dolor, de pérdida, de incertidumbre y de frustración. Esta comprensión es lo que se conoce como la primera de las 4 nobles verdades. El sufrimiento no significa solamente el dolor físico o las grandes tragedias. También se refiere a esa insatisfacción sutil que sentimos aunque aparentemente todo vaya bien. La ansiedad de perder lo que amamos, el vacío que queda tras alcanzar un deseo o la sensación de que nada dura lo suficiente. El Buda nos invita a mirar de frente esa realidad, porque solo al reconocerla podemos empezar a transformarla. La segunda verdad nos dice que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa no es un castigo ni una maldición, sino algo que nosotros mismos alimentamos: el apego, la ignorancia y la ilusión de un yo separado. Nos aferramos a las cosas, a las personas, a las ideas y hasta a una imagen fija de nosotros mismos. Queremos que lo placentero dure para siempre y rechazamos lo desagradable, olvidando que todo en la vida es impermanente. Este aferramiento genera dolor porque nada puede permanecer exactamente como quisiéramos. Pero aquí surge un rayo de esperanza. La tercera verdad afirma que existe una salida al sufrimiento. Si el sufrimiento tiene una causa, significa que también puede cesar. Cuando dejamos de alimentar el apego y la ignorancia, surge en nosotros un estado de paz y libertad interior. No es que desaparezcan las dificultades externas, sino que cambia nuestra manera de relacionarnos con ellas. Descubrimos una serenidad que no depende de lo que poseemos o de lo que ocurre fuera. Finalmente, la cuarta verdad nos muestra el camino hacia esa liberación, el noble sendero. Este camino no es un dogma, sino una guía práctica que integra 3 grandes dimensiones: la sabiduría, que nos ayuda a ver la realidad tal cual es; la ética, que orienta nuestras acciones hacia la compasión y el respeto por todos los seres; y la práctica de la atención plena, que nos enseña a vivir cada instante con conciencia y presencia. Estas enseñanzas no son teorías abstractas ni ideas lejanas. El Buda no nos habló desde una torre de marfil, sino desde la experiencia directa de la vida. Nos mostró que incluso las personas más bondadosas atraviesan pruebas y dificultades, porque así es la naturaleza de la existencia: cambiante, incierta y nunca bajo el control de un yo fijo. Comprender esto no nos condena al pesimismo,
sino que nos abre la puerta a la libertad, porque al soltar el apego, dejamos espacio para la verdadera paz, karma y sufrimiento. Cuando surge la pregunta, ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas?, la mente busca una explicación que nos dé consuelo. En el contexto budista, muchas veces esa respuesta se busca en la noción de karma. Ahora bien, el karma es un término que ha sido muy malinterpretado en Occidente. Muchas personas lo entienden como una especie de castigo divino o recompensa que llega desde fuera, como si hubiera una fuerza externa que nos premiara o castigara según nuestros actos. Pero el budismo nos enseña algo muy diferente. El karma no es un juez, ni un castigo, ni una recompensa. El karma es sencillamente la ley natural de causa y efecto. Así como cuando plantamos una semilla de manzana, no puede crecer un árbol de peras. De la misma manera, nuestras acciones, palabras y pensamientos siembran semillas que, tarde o temprano, darán frutos. Cada gesto de bondad, cada palabra compasiva, cada pensamiento lleno de resentimiento o de odio, todo tiene consecuencias. Sin embargo, estas consecuencias no siempre se manifiestan de inmediato. A veces, los frutos de nuestras acciones se ven en esta misma vida. Otras veces, pueden expresarse en condiciones futuras o incluso más allá de la vida presente. Es como sembrar un huerto. Algunas semillas germinan en pocos días, mientras que otras necesitan meses o años para florecer. Por eso, el sufrimiento que alguien atraviesa no significa necesariamente que esa persona haya hecho algo malo en esta vida. En el budismo, el sufrimiento puede surgir de causas mucho más amplias, de acciones pasadas que ya no recordamos, de la interdependencia con otros seres, porque que todos formamos parte de una red infinita de causas y condiciones, e incluso de factores de la naturaleza. Un terremoto, una enfermedad genética o una tormenta no son castigos, son simplemente parte de la realidad cambiante del universo. Comprender el karma de esta manera nos invita a soltar el hábito de culparnos o culpar a otros. Muchas veces nos castigamos pensando, esto me pasa porque no soy suficiente, porque hice algo mal, porque la vida me castiga. Pero la visión budista es más amplia y compasiva. La vida es el resultado de incontables causas y condiciones, y no todo está bajo nuestro control. Esta comprensión trae alivio porque nos permite ver que el dolor no es un castigo personal, sino parte de la condición humana, y al mismo tiempo nos da responsabilidad y poder. Cada acción consciente que realizamos hoy, cada palabra amable, cada decisión tomada desde la sabiduría, es una semilla que contribuye a un futuro más luminoso. En lugar de ver el karma como una condena, podemos verlo como una posibilidad de transformación. Si todo es causa y efecto, significa que tenemos la capacidad de sembrar nuevas causas, de nutrir el amor en lugar del rencor, de cultivar la paciencia en lugar de la ira, de practicar la compasión en lugar del egoísmo. En esa elección cotidiana, silenciosa y a veces invisible, comienza la verdadera libertad. El Buda también enseñó una verdad que, aunque a veces resulta difícil de aceptar, es el corazón mismo de la sabiduría, la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual. El cuerpo envejece, los vínculos se transforman, las estaciones pasan una tras otra,
Ni el dolor más intenso, ni la felicidad más radiante duran para siempre. Esta enseñanza nos recuerda que nada es fijo ni eterno y que aprender a vivir con esa conciencia puede traer una gran paz. Imagina por un momento una tormenta. En el instante en que el cielo se oscurece y los truenos retumban, parece que esa tormenta fuera a durar para siempre. Sin embargo, inevitablemente, las nubes se disipan y el sol vuelve a aparecer. De la misma manera, cuando atravesamos momentos de sufrimiento, la impermanencia nos consuela al mostrarnos que ese dolor no será eterno. Y cuando estamos disfrutando de una alegría, la impermanencia nos invita a saborearla con gratitud, sabiendo que también pasará. Ligado a esta enseñanza está la comprensión del no yo o anatta. Lo que llamamos yo no es una entidad fija ni inmutable. Desde que nacemos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones están en constante cambio. Hoy no somos exactamente los mismos que ayer, ni mañana seremos los mismos que hoy. Lo que llamamos yo es en realidad un proceso en movimiento, un río de experiencias, percepciones y pensamientos que fluyen sin detenerse. Cuando reconocemos este no yo, se produce una liberación profunda. Dejamos de aferrarnos a frases como ¿por qué a mí me pasa esto? O yo sufro injustamente, porque comprendemos que ese yo al que nos aferramos con tanta fuerza no es algo sólido. Es como tratar de atrapar el agua con la mano. Cuanto más la apretamos, más se escurre. Aquí entra también la enseñanza de la vacuidad en el budismo. La vacuidad no significa que las cosas no existan, sino que no existen de manera independiente ni con una esencia propia e inmutable. Todo lo que vemos y sentimos surge de una red infinita de causas y condiciones. Un árbol no existe por sí mismo. Necesita la tierra, la lluvia, la luz del sol, el aire y el cuidado del entorno. De la misma forma, nosotros, nuestras experiencias e incluso nuestro dolor existen en dependencia de muchas otras causas. Cuando miramos la vida desde esta perspectiva, todo cobra un nuevo sentido. Entendemos que nuestro sufrimiento no es un castigo personal ni una injusticia dirigida contra nosotros, sino parte de un tejido más amplio de interconexión. Lo que nos sucede está entrelazado con las historias de otros, con las leyes de la naturaleza, con las acciones pasadas y con innumerables condiciones que escapan a nuestro control. Y esta comprensión, lejos de ser fría o distante, despierta en nosotros una profunda compasión, porque si nada existe de manera aislada, entonces todos compartimos el mismo destino. Estamos interconectados, como hilos en una misma tela. Nuestro dolor se vincula con el de los demás, así como nuestra alegría también puede alimentar la alegría de otros. Ver la impermanencia, el no yo y la vacuidad no nos hace sentir más solos, sino más unidos. Nos ayuda a soltar la pesada carga de creer que el sufrimiento es un ataque personal y nos abre a la posibilidad de vivir con mayor ligereza, gratitud y compasión hacia todo lo que nos rodea. Una de las enseñanzas más profundas que transmitió el Buda es la originación dependiente. Esta enseñanza nos dice algo muy simple en apariencia, pero inmenso en su alcance. Nada existe por sí solo, todo surge en relación
con otras condiciones. Imagina una flor. A simple vista, parece un objeto independiente, bello y completo en sí mismo. Pero si miramos con más atención, descubrimos que esa flor es el resultado de incontables factores: la semilla que alguien sembró, la tierra fértil que la nutrió, la lluvia que cayó del cielo, el sol que la calentó, el aire que le dio aliento. Incluso el jardinero que la cuidó forma parte de esa flor. Sin todas esas condiciones, la flor no podría existir. De la misma manera, cada experiencia de nuestra vida surge por la unión de muchísimas causas. Una emoción, un pensamiento, una relación, una enfermedad o una alegría. Nada surge de la nada, ni tampoco de un solo factor. Todo está entretejido en una red de interdependencia. Esta enseñanza de la originación dependiente también nos invita a reflexionar sobre un tema que genera mucha curiosidad: la reencarnación. Pero aquí debemos entender algo importante. El budismo no habla de un alma fija que pasa de cuerpo en cuerpo, como si fuéramos un viajero que cambia de ropas. No existe un yo permanente que se traslade intacto de una vida a otra. Lo que continúa es un flujo continuo de causas y efectos. El Buda lo comparó con una llama que enciende otra vela. La segunda llama existe gracias a la primera, pero no es la misma. Del mismo modo, nuestra vida actual es consecuencia de innumerables causas del pasado, y nuestras acciones de hoy encenderán las condiciones de un futuro que aún no hemos visto. No hay un yo fijo que se transmigre, pero sí hay una continuidad, un proceso en movimiento que no se detiene. Cuando miramos el mundo con esta perspectiva, la desigualdad y el sufrimiento que observamos hoy dejan de ser vistos como simples injusticias aisladas. Entendemos que forman parte de un proceso mucho más amplio, que se extiende más allá de una sola existencia: la enfermedad, la pobreza, la fortuna, la salud, los encuentros y las pérdidas. Todo está conectado con hilos invisibles de causas y condiciones que se extienden más allá del tiempo de una sola vida. Esta comprensión no significa que aceptemos el sufrimiento con resignación pasiva. Al contrario, nos abre a una visión más profunda y compasiva. Cada dificultad que enfrentamos puede ser vista como una oportunidad para transformar esas causas, para sembrar nuevas semillas que darán frutos más armoniosos. Cuando sufrimos, no lo vemos ya como un castigo personal, sino como una invitación a crecer en sabiduría y en amor. Así, la enseñanza de la interdependencia nos enseña que la vida es como un río. No hay una gota que sea siempre la misma, pero el flujo continúa. Comprender esto nos ayuda a mirar nuestras pruebas con una mirada más amplia, con paciencia y confianza en que cada paso que damos en el presente tiene el poder de transformar el futuro, no solo el nuestro, sino también el de todos los seres que están unidos a nosotros en esta gran red de interdependencia. Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento de un niño. Ese pequeño ser que llega al mundo no aparece de la nada. Su existencia depende de incontables condiciones: los padres que le dieron la vida, la salud de la madre durante el embarazo, el alimento que la nutrió, la atención médica e incluso la sociedad que sostiene a esa familia. Ese niño es como una flor que surge gracias a miles de causas visibles e invisibles, y a la vez ese niño se convertirá en condición para el futuro de otros, alegrará a sus padres, influirá en amigos y familiares,
y un día dejará sus propias huellas en el mundo. Lo mismo sucede con una enfermedad inesperada. A menudo pensamos, ¿por qué a mí? Pero si observamos con cuidado, veremos que no existe una sola causa. Una enfermedad surge de múltiples condiciones: la genética, el ambiente, los hábitos de vida, el estrés, la alimentación e incluso factores que desconocemos. Comprender esto no significa que dejemos de cuidarnos, sino que nos ayuda a dejar de culparnos o culpar a otros. Nos recuerda que la vida es una red compleja y que el dolor no siempre es un castigo personal, sino parte de esa interdependencia. Otro ejemplo muy común es el encuentro con alguien que cambia nuestro rumbo. Tal vez conociste a una persona que se convirtió en tu mejor amiga, en tu pareja o en un maestro espiritual. A primera vista, ese encuentro parece casual, pero si reflexionamos, vemos que no fue simple azar. Dependió de miles de condiciones: estar en cierto lugar en cierto momento, haber tomado una decisión aparentemente pequeña, incluso los caminos de otras personas que también influyeron en que ese encuentro ocurriera. Nada surge aislado. Nuestras relaciones son fruto de innumerables causas que se entretejen como hilos invisibles. La enseñanza de la originación dependiente también puede verse en cosas sencillas. El pan que comemos, por ejemplo, detrás de un trozo de pan hay agricultores que sembraron el trigo, el sol que lo hizo crecer, el agua que lo regó, los transportistas que llevaron la harina, las manos del panadero, el horno, la leña o la electricidad. Cuando nos damos cuenta de esto, comprendemos que nada existe por sí mismo, ni siquiera lo que parece más cotidiano. Al observar así la vida, descubrimos que nuestro sufrimiento y también nuestra alegría no nos pertenecen de manera aislada. Son el resultado de un entramado de condiciones que van mucho más allá de nuestro yo individual. Esta visión despierta en nosotros humildad y al mismo tiempo gratitud, porque cada instante que vivimos es un regalo tejido por miles de seres y circunstancias que lo han hecho posible. Vivir con sabiduría y compasión ante la pregunta tan humana y tan repetida: ¿por qué la vida parece tan injusta? La respuesta budista no es cerrar los ojos al dolor ni decir que no existe. El budismo nunca nos pide negar el sufrimiento. Al contrario, nos invita a mirarlo de frente, con valentía y suavidad al mismo tiempo, pero no para hundirnos en la desesperación, sino para descubrir que el dolor, cuando se comprende, puede transformarse. La herramienta más poderosa que tenemos para esto es la atención plena o mindfulness. Practicar la atención plena significa observar lo que sentimos sin huir de ello, sin taparlo ni exagerarlo. Cuando sufrimos, la mente suele decir: esto es insoportable, esto será eterno, no lo aguanto más. Pero si nos detenemos y respiramos con conciencia, vemos que el sufrimiento no es una roca fija, sino un flujo que cambia de instante en instante. La atención plena nos permite estar presentes con el dolor sin dejarnos arrastrar por la desesperación. Aquí es donde la filosofía budista nos ofrece un recordatorio invaluable. Todo es impermanente. Ni el dolor ni la felicidad duran para siempre. Como las olas del mar, vienen y van. Comprender esto no elimina la dificultad, pero nos da la confianza de que lo que hoy pesa en el corazón
también pasará, y en medio de esa transición podemos aprender, crecer y fortalecer nuestra compasión. La práctica nos enseña también a abrir el corazón con compasión. Muchas veces, cuando sufrimos, sentimos que somos los únicos en pasar por ese dolor. Pero al observar con sabiduría, descubrimos que todos los seres, sin excepción, atraviesan momentos de pérdida, enfermedad, miedo o soledad. Reconocer que no estamos solos en el sufrimiento cambia la manera en que lo llevamos. En lugar de aislarnos, nos conecta con los demás. La compasión surge al entender que lo que yo siento hoy, millones de personas lo han sentido y lo sienten también. Y de esa compasión nace una fuerza interior, una fuerza suave pero firme que nos permite acompañar el dolor sin hundirnos en él. Como un árbol que, aunque es golpeado por el viento, mantiene sus raíces firmes en la tierra. El budismo nos muestra que podemos abrazar nuestras pruebas sin dejarnos destruir por ellas y que incluso en medio del sufrimiento hay espacio para la serenidad y la bondad. Este camino es, en esencia, el sendero hacia la iluminación, liberarse del apego a la idea de injusticia personal y comprender que la vida es más grande que nuestras expectativas de cómo debería ser. Cuando soltamos esa lucha interna contra lo que consideramos injusto, descubrimos un estado de paz que no depende de que todo salga a nuestro favor. Es una paz que florece incluso en medio de las tormentas, una luz que arde silenciosa en lo más profundo del corazón. Ese es el regalo del budismo, enseñarnos que, aunque no podamos evitar todas las pruebas de la vida, sí podemos transformar nuestra relación con ellas. Y en ese cambio, poco a poco, vamos descubriendo la libertad que el Buda llamó iluminación. Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Según las enseñanzas del Buda, la respuesta no está en un castigo ni en la simple suerte, sino en comprender el karma, la impermanencia, el no yo y la vacuidad. La vida es un entramado complejo de causas y condiciones, y en ese entramado surge tanto el dolor como la posibilidad de liberación. Cuando se comprende esto, se descubre que el sufrimiento puede ser transformado en compasión, que la injusticia puede abrirnos a la sabiduría y que el camino del budismo nos lleva hacia la paz interior y el nirvana. Que esta reflexión sea luz para tu camino, una guía de esperanza y claridad. Recordemos siempre que, aunque la vida traiga pruebas, también nos ofrece caminos de paz. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a suscribirte y a compartir este video para que sigamos aprendiendo y creciendo en sabiduría y compasión. Hasta nuestro próximo encuentro. Que reine la calma y la armonía.